Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el licenciado Ramón Estrella, candidato a diputado por la circunscripción 3, Partido Alianza País, y secretario general de la Seccional Santiago, Colegio de Abogados de República Dominicana. Monchi, ¿ustedes han canalizado algunas ayudas para llevarla a personas necesitadas en este momento? Bueno, nosotros tenemos una red solidaria que está llegando a 1.200 familias de manera semanal. Hoy mismo estamos empacando alimentos para distribuirlo. Estamos llevando mascarillas, estamos llevando huevos, guineos y algunos productos que colectamos entre amigos. Eso incluye distintos sectores de Santiago. No podemos nosotros competir con el gobierno, que es la responsabilidad fundamental que tiene. Estamos llegando a aquellas personas que no reciben ayuda del gobierno y que no están en los programas que ha instaurado el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, el programa Fácil. Y nos damos cuenta con lo que hemos llegado de que esos programas se quedan muy cortos, que aquí hay miles y miles de familias que no tienen absolutamente nada para comer. Esta mañana, precisamente, me llamó una profesional independiente y me dijo: Monchi, por el nivel de confianza que te tengo, te voy a decir que en el día de ayer yo tuve que comer arroz blanco vacío porque no tenía absolutamente ninguna otra cosa que añadirle a eso. Te lo digo por el nivel de confianza que te tengo. Entonces, cuando eso está tocando a sectores profesionales, a personas que están excluidas de toda la sociedad, como por ejemplo un vendedor de ambulante de ropa, una persona que vende café en la esquina, o el que vende en un triciclo, que vende jugo y tostada, el que vende hot dog, el motoconcho, están pasando la de Caín, y diariamente nosotros recibimos cientos de llamadas. Cuando eran las 7:30 de la mañana, yo tenía 22 llamadas de personas que me estaban solicitando que le lleve algo de comer porque el Estado no llega donde ellos. Y eso nosotros estamos haciendo. Lo estamos haciendo y estamos consagrados a eso. No le tiramos una foto a la persona porque para nosotros es un asunto denigrante y además no tiene el sentido cristiano que nos manda a nosotros a compartir el pan con el que lo necesita sin hacer alarde de que lo estamos haciendo con esa persona, porque es muy burdo, es muy denigrante inclusive tirar una foto a aquella persona y aprovecharse de esa necesidad. En ese sentido, estamos llamando a la población. No necesariamente tienen que canalizar cualquier ayuda que le vaya a dar una persona por la vía nuestra, no tienen que hacerlo. Todos conocemos personas que tienen necesidades de alimento. A esa persona hay que acudir, pero tenemos que meternos en la cabeza que el problema no es dar lo que nos sobra, que el problema es compartir lo que tenemos con aquel que lo necesita. El momento no es de dádiva, el momento es de compartir, el momento es de enfrentar esta pandemia, de enfrentar el COVID-19 de manera colectiva. En ese sentido, nosotros estamos haciendo ese esfuerzo de solidaridad, porque con esa solidaridad estamos identificando las personas que no tienen ayuda del gobierno, estamos identificando los problemas que tiene la población y estamos creando una cultura de colaboración mutua, de solidaridad mutua, que es lo único que podrá ayudarnos a nosotros a enfrentar esta pandemia. ¿Han contemplado la posibilidad de solicitar al gobierno que incluya a profesionales liberales como abogados, entre otros, en las ayudas sociales? Bueno, el Estado ha excluido esos programas de ayudas sociales, llegan a poca gente. Solamente en la imaginación de los funcionarios es que le llega al número de la población que ellos dicen. Y los profesionales independientes, como los abogados, como arquitectos, ingenieros, como vendedores profesionales, han caído en una situación tal que nosotros tenemos que considerarlo hoy mismo como parte del sector excluido, vulnerable en esta situación de pandemia. Se le ha exigido al gobierno,
se le ha pedido al gobierno, se le ha rogado al gobierno que incluya a los sectores independientes que no tienen salario fijo, que tienen que trabajar el día a día para ganarse, que lo incluya en los planes sociales, pero no lo ha hecho. Y lo peor es que en instituciones como lo que tiene que ver con el sistema de justicia, no se ha hecho lo que debe hacer. ¿Cómo es posible que una audiencia de divorcio, donde nada más va el abogado y el juez y la secretaria, que se puede hacer por la vía virtual, no se desarrolle eso? No se desarrolle esa audiencia. Es decir, donde no se va a interrogar testigos, donde no se va a hacer absolutamente nada de eso. ¿Cómo es posible que en casos de manutención que puede hacerse inclusive por esta vía, no se habilite un lugar para que los abogados puedan trabajar? Entonces, al aspecto que debiesen estar funcionando los tribunales de tierra, donde lo que se está viendo a veces es el estudio de un informe de un agrimensor que ya lo hizo y que lo único que se va es a verificar, a validar. ¿Cómo es posible que en una determinación de heredero, que lo único que el juez va a homologar tal o cual cosa, eso no esté trabajando? Y lo mismo en audiencias de tipo penal que no tienen, que no son complejas, que son con uno, con dos testigos, que tú lo puedes aislar totalmente en salas del Palacio de Justicia. Las audiencias son públicas, está bien, las audiencias son públicas, pero las condiciones son las que determinan si se puede hacer de manera pública o no. Y en este momento lo imprescindible es que participen las partes que pueden hacerlo de manera virtual. Pero también hay muchos trámites administrativos en la jurisdicción civil que el juez puede hacerlo sin la presencia del abogado, por ejemplo, las medidas conservatorias y otros asuntos más que el juez lo despacha de manera administrativa, que no sé por qué tiene la justicia totalmente cerrada. No debiese estar trabajando en más de un 60% en la justicia. Y los abogados, que hemos sido una de las partes más afectadas con esta enfermedad, porque muchos abogados mueren, somos más afectados aún, porque ¿qué es lo que pasa? Sobre todo el abogado más joven, el abogado que tiene menos de una década de graduado, ese abogado que recién se graduó, que no tiene los clientes, que tiene que salir él a buscar los clientes, que los clientes no son los que van a buscarlo a él. ¿Qué sucede? Esa persona está pasando hambre, está demasiado marginal. Pero no solamente eso, los profesionales liberales que tenemos, secretarias, que tenemos esto, que en muchos casos no se lo incluyeron en los programas del gobierno porque son empleados informales, en el sentido, si no tiene constituido su empresa, su oficina, su bufete, entonces no están en la seguridad social. Entonces, esa persona no está recibiendo nada, pero tiene que pagar agua, tiene que pagar luz, tiene que pagar oficina, tiene que pagar internet, tiene que, es decir, los gastos siguen siendo lo mismo. Entonces, nosotros reclamamos del Estado que el Estado primero exonere del pago de energía eléctrica y de agua potable por 4 o 5 meses a toda la población. Para eso es una ayuda directa a la población. Que la crisis no la paguen los trabajadores, los pobres. Que el Estado busque forma de compensación en el sentido de que la gran industria y los grandes capitales sean los afectados. Pero ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar con esos amplios sectores que trabajaban en el turismo? Quedan sin empleo. Entonces, decirle a ese sector, por ejemplo, que vamos a reabrir las actividades, es decirle, ustedes van a tener que cancelar a todo su personal y entonces no tendrán para pagarle las prestaciones porque llegarán a la quiebra a la empresa. Entonces, nosotros necesitamos que el Estado piense en la matriz productiva de este país y que ese cambio que debe darse, porque es equivocado, el modelo productivo dominicano es dependiente del sector externo, lo que pasa externamente. Depende de turismo y de remesa, fundamentalmente.
y de comunicaciones. Las comunicaciones han estado normales. Pero lo que tiene que ver con remesa y lo que tiene que ver con turismo se fue a la quiebra. ¿Por qué? Porque también, como es una crisis mundial, el que manda remesa tiene que consumirla para él, lo poco que le dan en el extranjero con los planes de subsidio que tiene. Es decir, y las amplias colas que hace la gente para buscar cualquier envío de dinero en cualquier agencia también pone en peligro la sanidad de su familia y del país. Oye, ¿cuáles iniciativas tiene la seccional Santiago, el Colegio de Abogados, coordinada con el Colegio de Abogados de República Dominicana, orientada a solicitar al gobierno o a la Suprema Corte la reapertura gradual del sistema de justicia? El Colegio de Abogados de la República Dominicana está pasando por una crisis sin precedente en la historia del Colegio de Abogados y de cualquier gremio, que es que no pudo hacer elecciones en el mes de diciembre pasado porque hay una enfermedad psicológica, psicosocial, vamos a decir, que se ha adueñado de todo el mundo en este país, que es el continuismo en un puesto. Una gente llega a una junta de vecinos y quiere ser el presidente de esa junta de vecinos de por vida. Llega a un sindicato de choferes y quiere ser el jefe del sindicato de por vida. Y en el Colegio de Abogados ha pasado lo mismo. Eso ha implicado que los fondos que recibe el Colegio de Abogados desde enero están embargados, porque hay una parte que establece que las autoridades no tienen, las autoridades actuales no tienen por qué usar unos recursos cuando fue electo hasta el 7 de enero pasado. Nosotros propusimos a las dos partes que 21 millones de pesos que había cuando empezó la pandemia, que ahora son 30, fueran distribuidos entre los abogados con problemas de salud y que los abogados más pobres, problemas de salud, miles de abogados. Nosotros tenemos gente sufriendo de deficiencia renal que tiene que dializarse, tenemos gente con diabetes, abogados, tenemos gente en cama con cáncer, que ese dinero se le distribuye en parte equitativa a esa persona con ese tipo de expediente. Pero las dos partes en el colegio, las dos partes, y sobre todo quien dirige el colegio, se opusieron a esa solicitud, a esa sugerencia que nosotros de la seccional de Santiago hemos hecho. El Colegio de Abogados de la República Dominicana no ha jugado el papel que debe jugar. Y el papel que debe jugar es decirle a esta sociedad que los abogados son personas vulnerables, que necesitan ayuda, que necesitan que el Estado lo considere como un desempleado en una situación de pandemia y que está pasando la 1001. Y eso no lo ha hecho el presidente del Colegio de Abogados a nivel nacional. Lo único que hizo y que no se vio fue repartir mascarilla, supuesta mascarilla que no la vimos, mascarilla de esa que se compran a 18 pesos en distintos lugares del mercado. Y nosotros creemos que la posición del Colegio de Abogados debe ser plantearle al Consejo del Poder Judicial: los abogados tenemos la capacidad para virtualmente conocer todo tipo de audiencia, tenemos el profesionalismo para eso y necesitamos que ustedes reabran los tribunales en función de que los abogados no se mueran de hambre. ¿Y para cuándo serán las elecciones del colegio? ¿Serán este año? Dios quiera que sean este año. Vamos a hablar de eso luego de la pausa, Monchi. Regresamos en breve.